Cuando dice sus votos y se casa, se ata oficialmente a una pareja que ama para bien o para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. El matrimonio es un momento en el que aprenden más sobre su marido o esposa y se comprometen a pasar el resto de su vida juntos. Aunque crea que conoce a su pareja como la palma de su mano, puede descubrir que se han estado ocultando secretos. Uno de esos secretos puede ser una deuda fiscal. Hay muchas razones por las que alguien puede llegar a generar una deuda fiscal, tales como dificultades financieras, emergencias médicas, pura negligencia, pero cualquiera que sea el caso, probablemente tú quieras saber. ¿Puede el IRS ir tras de mí por los impuestos de mi esposo? La respuesta siempre es sí, pero solo en ciertas circunstancias. Ya sea que su esposo deba dinero al IRS o su esposa, a continuación les voy a dar alguna información sobre lo que debe hacer si su esposo o esposa debe impuestos. Eh, en algunos casos, la razón por la que el IRS rastrea si su esposo o esposa debe impuestos depende de algunos factores, como la fecha de presentación y su estado civil, ya sea que su pareja haya reclamado deducciones falsas o simplemente no haya pagado el dinero que debe al IRS. Usted puede ser considerado responsable de las irregularidades de su esposo o esposa. Su estado civil es uno de los factores clave para determinar si puede ser responsable de los impuestos de su pareja. Las parejas casadas tienen dos opciones a la hora de declarar impuestos: declarar conjuntamente y declarar por separado. Estas opciones están disponibles tanto si presenta la declaración cuando está casado con un extranjero o un residente legal. Si está casado y declara los impuestos en conjunto, es importante determinar cuánto de sus ingresos es gravable. La declaración conjunta es una opción común para las parejas porque viene con una variedad de exenciones de impuestos, tales como crédito fiscal por ingreso del trabajo, crédito fiscal por cuidado de hijos y dependientes, crédito fiscal para la educación a lo largo de la vida, crédito fiscal para la educación de la oportunidad americana, deducciones tradicionales de la cuenta IRA, deducciones de los intereses de los préstamos estudiantiles. Hay muchas ventajas de presentar la declaración conjuntamente con su esposo o esposa, como por ejemplo la solicitud de alivio fiscal, la posibilidad de obtener créditos y deducciones, y una desventaja, sin embargo, es si su cónyuge debe dinero. Al presentar la declaración conjuntamente con su pareja, usted asume la responsabilidad conjunta y solidaria, lo que significa que ambas obligaciones tributarias se convierten en una sola. Esto hace que ambos sean legalmente responsables de la deuda tributaria del otro. Si se queda despierto por la noche preguntándose, ¿puede el IRS venir por mí debido a los impuestos de mi cónyuge? La respuesta es sí. Esto es cierto, aunque no haya hecho nada malo. En este caso, el IRS usará su reembolso para compensar la deuda de su esposo o esposa. Si no quiere que su reembolso de impuestos se destine a los impuestos atrasados de su pareja, hay formas de disputar la responsabilidad, como solicitar el alivio de impuestos para el esposo o esposa inocente o el alivio de impuestos para el esposo afectado, en las que nos adentraremos un poquito más adelante. Ahora bien, cuando declaramos casados por separado, los casados que declaran por separado son otra opción que tienen las parejas cuando se trata de declarar impuestos. Según los últimos datos publicados por el IRS, de los 153 millones de declaraciones de impuestos presentadas en el año 2017, solo 3,2 millones estaban casados y declaraban por separado. ¿Por qué una pareja decidiría presentar una declaración por separado? Una de las principales razones es porque las parejas pueden no querer ser responsables de los impuestos de la otra. Los casados que declaran por separado son una manera de permanecer protegidos financieramente si su esposo o esposa está declarando impuestos atrasados, tiene una gran factura de impuestos o tiene alguna otra penalidad. Entonces, ¿su esposo es responsable de su deuda tributaria si presentan por separado? Absolutamente no. Cuando se presenta por separado, se asume la responsabilidad individual, lo que significa que su cónyuge no estará vinculado a su deuda tributaria. eh, el IRS no puede ir tras usted por los impuestos de su esposo o esposa si ellos incurrieron en una deuda antes de que usted dijera sí acepto.
Cualquier deuda fiscal que su pareja haya acumulado antes del matrimonio es su propia responsabilidad, lo que significa que su reembolso de impuestos está protegido. Sin embargo, a veces el IRS puede interceptar su reembolso y destinarlo a los impuestos atrasados de su cónyuge. Si este es el caso, usted podría calificar para el estatus de esposo o esposa afectado y obtener su reembolso. Usted podría ser responsable de cualquier deuda fiscal que se incurrió durante el matrimonio en un año que se presentaron conjuntamente. Como se ha dicho, cuando se presenta conjuntamente se asume la responsabilidad conjunta y solidaria. La única manera de proteger su reembolso y evitar el pago de la deuda tributaria de su esposo o esposa es presentando una solicitud por separado o solicitando la condición de esposo o esposa afectado. Ahora, después del matrimonio, en algunos casos, usted puede ser responsable de la deuda tributaria incurrida después del matrimonio si todavía se presentan conjuntamente. Esto solo ocurre cuando usted y su esposo están separados y se dirigen al divorcio, pero siguen estando legalmente casados por ley y presentan conjuntamente. En una situación como esta puede calificar para la exención de responsabilidad por separación si está legalmente separado o no vive con su cónyuge actual o anterior. ¿Puede el IRS confiscar mi casa o bienes si el pensamiento constante, si mi marido debe impuestos y vienen por mí, pasa por su mente? Es importante saber el poder que tiene el IRS sobre su casa y sus bienes. Desafortunadamente, sí. El IRS puede embargar su casa o bienes, incluso si su cónyuge es el que debe dinero al IRS. Esto solo sucede si la deuda se contrajo durante un año en el que se presentaron conjuntamente su declaración de impuestos. Ya sea que usted sea el que incurrió en la deuda fiscal o su pareja, el IRS puede embargar la devolución de impuestos, embargar los salarios e incluso embargar su casa o bienes, dependiendo de la cantidad de la deuda. Sin embargo, el IRS rara vez embarga bienes físicos como su casa, auto y otros activos. En cambio, es más probable que emitan un gravamen fiscal. Aquí es donde el IRS embargará su salario o utilizará el dinero de su cuenta bancaria para pagar su deuda tributaria o la de su cónyuge. Obviamente estamos hablando ya en casos extremos, estamos hablando de una deuda tributaria bastante alta, no cualquier deuda, no se me vayan a asustar. Ahora bien, ¿puede la deuda tributaria de mi esposo afectar mi reembolso de impuestos? Obviamente que sí. La deuda tributaria de su cónyuge puede afectar su reembolso de impuestos. Si su esposo o esposa debe dinero al IRS y usted presenta una declaración conjunta, ambos se hacen responsables de los impuestos, multas, deudas y gravámenes del otro. Esto significa que su reembolso de impuestos puede ser destinado a los impuestos atrasados de su cónyuge, incluso si usted no fuese el responsable de la deuda contraída. La otra pregunta es si usted puede disputar la responsabilidad de los impuestos atrasados de su esposo. Bueno, ahora que conoce situaciones en las que puede ser responsable de los impuestos atrasados de su esposo, es el momento de explorar maneras en las que usted puede disputar la responsabilidad de mantener su reembolso de impuestos y sus finanzas protegidas. El IRS ofrece dos opciones para proporcionar alivio a los esposos que fueron grabados en nombre de su esposo o esposa. Alivio de impuestos para el esposo inocente y alivio para el esposo afectado. El alivio de impuestos para el esposo inocente se puede ofrecer este alivio si este cónyuge no ha declarado los ingresos, ha reclamado créditos o deducciones indebidas o ha declarado ingresos falsos. Un esposo inocente está casado con alguien que deliberadamente mintió al gobierno federal al declarar u ocultar los ingresos de forma incorrecta, o al reclamar demasiadas deducciones o créditos para reducir su factura de impuestos. Para calificar para este alivio, el IRS enumera las siguientes condiciones. Número 1, tiene que haber presentado una declaración conjunta que tiene una subestimación de impuestos que es atribuible únicamente al artículo erróneo de su esposo o esposa. Un ítem erróneo incluye los ingresos recibidos por el esposo o esposa, pero omitidos en la declaración conjunta. Las deducciones, los créditos y la base de la propiedad también son partidas erróneas si se reportan incorrectamente en la declaración conjunta. Número 2, establece que en el momento de firmar la declaración conjunta no sabía y no tenía razón para saber que había una subestimación de los impuestos. Y número 3, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias, sería injusto hacerle responsable de la subestimación de los impuestos de su esposo o esposa.
Si usted cumple con las siguientes condiciones, puede solicitar una obligación tributaria por separado, presentando el formulario 8857, que puede proporcionar alivio de la obligación tributaria, multas e intereses si cree que su esposo o esposa debe ser considerado completamente responsable de su deuda tributaria. Y ahora tenemos el alivio de impuestos para el esposo o esposa afectada. Por otra parte, el alivio de impuestos para el esposo o esposa afectada es para alguien cuya parte de la devolución de su declaración de impuesto conjunta se utilizó para compensar cualquier deuda preexistente contraída por su esposo o esposa. Los impuestos atrasados pueden tomar una variedad de formas, como la deuda federal, la deuda del impuesto estatal sobre el ingreso, los pagos de manutención de los hijos o del excónyuge, los préstamos estudiantiles impagados o la deuda de compensación por desempleo del Estado. El IRS le enviará una notificación de compensación si utilizaron parte o todo su reembolso para pagar una deuda atrasada. Si usted es un esposo o esposa afectada, puede recibir su parte del reembolso presentando el formulario 8379 y escribiendo esposo o esposa afectada en la esquina superior izquierda del formulario 1040. Espero que les haya servido de mucha utilidad y ojo, debemos conocer todos los secretos financieros de nuestra pareja para no llevarnos sorpresitas a la hora de presentar los impuestos. Soy Mónica Calvo y recuerda, nadie es como tú y ese es tu poder.